La verdad me hizo libre en mayo de 1936, tras un periodo prolongado de alcoholismo. Mis amigos, mis colegas, mis jefes y todos los que me habían amado sinceramente, a pesar de momentos vergonzosos demasiado numerosos para citar, acabaron abandonándome, habiendo llegado a la conclusión de que yo no tenía ni la menor idea de cómo hacer o tratar de hacer lo correcto. Yo era un hombre débil, sin carácter, a quien no le importaba nada ni nadie, un caso perdido, y yo lo sabía. Y entonces, habiendo llegado hasta el extremo, en un bar donde había pasado la mayor parte de 6 semanas, vino a mí el Consolador Divino, la verdad. El Consolador Divino se manifestó, para mí, bajo la apariencia de un viejo compañero de copas, hombre a quien yo había ayudado varias veces a llegar a casa. La última vez que yo lo había visto, debido a dolencias y discapacidades causadas por años de beber en exceso, él no podía caminar sin ayuda la distancia de 3 manzanas a su casa. Pero esa noche se acercó a mí y, para mi gran asombro, estaba sobrio, y su aspecto físico me parecía mucho mejor. Me invitó a dar un paseo en su coche, y a medida que íbamos paseando me contó la historia del milagro que se había obrado en su vida. Tenía una idea más que práctica de mis problemas, y una idea práctica y lógica de cómo superarlos. Empezó la conversación explicándome la naturaleza del alcoholismo agudo, y me dijo con perfecta franqueza que yo era alcohólico. Esto era una novedad para mí, a pesar del hecho de haberle asegurado a toda persona al este del Mississippi que tuviera la molestia de escucharme que había dejado de beber. Cuando decía esas cosas y hacía esas promesas, sinceramente deseaba dejar de beber, pero, por alguna razón desconocida, no había podido hacerlo. Me dijo porque no había tenido éxito. Entonces, me sugirió que lo acompañara a ver a un médico local que lo había ayudado. Solo después de pasar 48 horas escuchando sus intentos de convencerme y habiéndome tomado unos cuantos tragos, acabé aceptando acompañarlo. Resultó que el médico había sido el mismo alcohólico y, profundamente agradecido por la liberación que encontró y porque entendía lo que realmente significa amor fraternal, estaba pasando gran parte de su tiempo ayudando a individuos desdichados como yo. Con la ayuda y consejo de estas 2 personas y 2 o 3 compañeros, pude, por primera vez en 2 años y medio, mantenerme 6 semanas sobrio. Entonces probé, con efectos desastrosos, el experimento de la cerveza. Pasé un buen rato sin poder controlarme, pero, poco a poco, salí de mi escondite y volví a exponerme a esa influencia que tanto me había ayudado. El 2 de julio de 1938 volví a ponerme en contacto con los 2 individuos, y desde ese día no me he tomado un trago. No obstante, debido a las dificultades que había tenido como consecuencia del experimento de la cerveza, pasé algún tiempo sin poder encontrar la realidad en esa nueva manera de vivir. Me sentía inseguro, temeroso, lleno de lástima de mí mismo, tenía miedo de humillarme. La irrealidad duró hasta el 11 de diciembre, cuando me vi enfrentado con la urgente necesidad de recaudar una suma de dinero. Por primera vez, me di cuenta de estar en un apuro del que parecía que no podía salir. Por supuesto que me reservé un tiempo para autocompadecerme por el hecho de que después de haber hecho tanto, esto tenía que sucederme a mí, pero acabé aceptando el consejo de mi mujer y fui a consultar con un banquero. Le conté toda mi historia. Fui a verlo creyendo que lo que necesitaba era el dinero. Fui allí como último recurso para tratar de sacarlo para satisfacer mi necesidad. La necesidad que tenía no era de dinero, pero nuevamente había llegado a la fuente adecuada. Después de contarle mi historia al banquero, quien conocía mi fama no solo de alcohólico sino también de ser una persona que no pagaba sus deudas, me dijo, yo sé, hasta cierto punto, lo que estás tratando de hacer, y creo que estás andando por el buen camino. Te llevas bien con el Padre, quien conoce tus necesidades antes de que lo pidas.
Si es así, no dependes de este banco ni de nadie asociado con el banco, ni de las reglas conforme con las que funcionamos, porque la ayuda te viene del Padre omnipresente y omnipotente. Voy a hacer todo lo que pueda para procurar que obtengas este préstamo. Pero no quiero que nada que aquí ocurra te desvíe. Quiero que salgas de aquí creyendo que has hecho todo lo posible para obtener este préstamo. Y que sigas adelante haciendo el trabajo de Dios. No sé si esto supone que vayas a cobrar un pago, o vender un nuevo contrato o sentarte tranquilamente para rezar, pero tu Padre lo sabe y dirigirá tus pasos si solamente se lo permites. Había vuelto a descubrir la realidad. Una fuente inesperada satisfaría mis necesidades. Las manifestaciones de este poder omnipresente en mi vida desde 1936 son demasiado numerosas para citarlas. Basta con señalar que estoy profundamente agradecido por las oportunidades que he tenido de ver y conocer la verdad.